Y si te dijera que el desierto más grande del mundo no es el Sahara, sino un continente cubierto por hielo. En la Antártida hay una cascada roja que parece sangre, una cordillera del tamaño de los Alpes que nadie puede ver y lagos sepultados bajo kilómetros de hielo donde la vida aprendió a existir sin luz solar. Pero lo más extraño no está a simple vista, está bajo la superficie. Estos son 25 récords extremos y secretos geográficos de la Antártida, que hacen de este continente un mundo aparte. Y el número 1 no es solamente el récord de frío del planeta. Es una temperatura tan extrema que los científicos creen que está muy cerca del límite físico de lo que la superficie de la Tierra puede alcanzar. Récord número 25. El desierto más grande del mundo está cubierto de hielo. Un desierto no se define por el calor ni por la presencia de arena. Se define por la escasez de precipitaciones. Y con casi 14 millones de kilómetros cuadrados, la Antártida supera ampliamente al Sahara. En gran parte del interior cae el equivalente a menos de 150 milímetros de lluvia al año. La diferencia es que aquí la poca humedad que llega se acumula como nieve, se comprime y permanece durante miles de años. Por eso la imagen engaña. Parece existir agua por todas partes, pero casi toda está inmovilizada en estado sólido. En algunos sectores, una persona podría estar rodeada por millones de kilómetros cúbicos de hielo y encontrarse, al mismo tiempo, en uno de los ambientes con menos agua líquida disponible del planeta. La Antártida no es un océano congelado. Es una inmensa masa continental y, por definición climática, el mayor desierto de la Tierra. Récord número 24. Dentro de ese desierto existe una región todavía más seca. Los valles secos de McMurdo son una serie de valles prácticamente desnudos de nieve y hielo. Los vientos catabáticos descienden desde la meseta, se aceleran por gravedad y barren la humedad antes de que pueda permanecer sobre el suelo. La NASA describe estos valles como un lugar donde casi nunca nieva y donde la lluvia líquida no forma parte del clima normal. En las zonas altas, la conservación de antiguos relieves demuestra que las condiciones de desierto frío han persistido durante millones de años. No significa que cada piedra haya permanecido absolutamente seca durante toda la historia. Se han registrado episodios excepcionales de calentamiento y humectación. Pero precisamente por ser tan raros, los científicos pueden observar allí superficies que apenas han cambiado desde épocas geológicas remotas. El paisaje se parece tanto a Marte que investigadores prueban instrumentos y estudian organismos en estos valles para comprender cómo podría sobrevivir la vida en otro planeta. Y en medio de esa sequedad hay agua líquida. Récord número 23. El estanque más salado conocido de la Tierra se encuentra en la Antártida. Se llama Don Juan Pond y es tan poco profundo que, en algunos momentos, apenas llega a los tobillos. Pero su agua contiene más de un 40% de sales, principalmente cloruro de calcio. Para comparar, la salinidad media del océano es de alrededor del 3,5%. La del Mar Muerto ronda el 34%. Don Juan puede ser todavía más salado. Esa concentración altera por completo el comportamiento del agua. Aunque el invierno de los valles secos puede acercarse a los 50 grados bajo cero, el estanque rara vez se congela por completo. Lo más desconcertante es de dónde obtiene el agua en un sitio donde casi no precipita. Parte puede proceder de pequeñas cantidades de deshielo, pero las sales del suelo también pueden absorber humedad del aire y generar salmueras que avanzan lentamente hacia la depresión. Es un estanque mínimo con una química tan extrema que se utiliza como modelo para imaginar agua líquida bajo condiciones marcianas. Récord número 22. Solo una fracción diminuta de la Antártida está libre de hielo. Aproximadamente el 0,4% de su superficie permanece expuesta. Todo lo demás está cubierto por nieve, glaciares o una capa de hielo que oculta la verdadera forma del continente. Eso significa que la Antártida que vemos en fotografías no es exactamente la Antártida geológica. Es su cubierta. Las montañas visibles son, muchas veces, únicamente las puntas de sistemas mucho mayores. Los valles quedan rellenados. Las llanuras desaparecen. Las cuencas profundas se convierten en una superficie blanca que desde el aire puede parecer casi uniforme. Si retiráramos digitalmente el hielo, aparecería un territorio lleno de cordilleras, cañones, depresiones y zonas situadas por debajo del nivel del mar. Y esa capa blanca no solo es gruesa, también eleva la superficie del continente hasta convertirla en otro récord. Récord número 21. La Antártida es el continente con mayor altitud media del planeta. Su elevación promedio ronda los 2.500 metros sobre el nivel del mar.
No porque todo el terreno rocoso sea una meseta gigantesca, sino porque sobre él descansan kilómetros de hielo. Incluso el polo sur geográfico se encuentra a unos 2.835 metros de altitud, aunque la roca situada debajo está mucho más baja. Esta altura tiene consecuencias directas. El aire es más delgado, contiene menos humedad y se enfría con mayor facilidad. Por eso el interior de la Antártida puede ser mucho más frío que la costa. También explica por qué trabajar allí exige una adaptación parecida a la de una montaña. Un investigador recién llegado puede sentir dolor de cabeza, cansancio y falta de aire, aunque a su alrededor no vea ninguna cumbre. La Antártida parece una llanura blanca. En realidad, gran parte de su superficie se encuentra a la altura de una cordillera. Récord número 20. En el Polo Sur solo hay un amanecer y un atardecer cada año. El Sol aparece cerca del equinoccio de septiembre y permanece sobre el horizonte durante aproximadamente 6 meses. Después desciende lentamente y desaparece cerca del equinoccio de marzo, iniciando otros 6 meses de oscuridad. No hay una sucesión normal de días y noches. Hay una mañana que dura semanas, un largo día polar, una puesta de sol que parece no terminar y una noche que ocupa medio año. Durante el invierno, las temperaturas son tan bajas que la estación queda prácticamente aislada. Los aviones no pueden operar de la misma manera y un grupo reducido debe permanecer durante meses sin posibilidad normal de salir. Si hasta aquí ya cambió tu idea de la Antártida, suscríbete. Los próximos récords dejan de hablar únicamente de frío y empiezan a revelar fuerzas capaces de mover hielo, océanos y hasta edificios completos. Récord número 19. La Antártida es el continente más ventoso. En la meseta interior, el aire se enfría, se vuelve más denso y comienza a descender por las pendientes del hielo. La gravedad lo acelera hacia la costa y forma los llamados vientos catabáticos. En la estación Mawson se han registrado tormentas prolongadas con ráfagas cercanas a los 240 y 4 km por hora. En Cabo Denison, las observaciones históricas de la expedición de Douglas Mawson llegaron a registrar alrededor de 270 km por hora. No siempre está nevando. Muchas veces, el viento levanta nieve que ya estaba en el suelo y crea una pared blanca que elimina toda referencia visual. Por eso, las estaciones colocan cuerdas entre edificios. Durante una ventisca, caminar unos pocos metros sin esa guía puede hacer que una persona pierda la orientación aunque conozca perfectamente el lugar. En la Antártida, el aire no solo enfría, también empuja, erosiona, transporta y redibuja la superficie. Récord número 18. La única corriente oceánica que rodea completamente el planeta gira alrededor de la Antártida. Es la corriente circumpolar antártica. No encuentra un continente que cierre su paso, así que fluye de oeste a este atravesando los océanos Atlántico, Índico y Pacífico como una cinta continua. Esa corriente conecta las grandes cuencas oceánicas, transporta calor, sal y nutrientes, y ayuda a mantener aisladas las aguas frías del sur. La separación no es absoluta, pero ha sido suficiente para influir en la evolución de especies que viven en el océano austral. También participa en la circulación profunda que distribuye energía por todo el planeta. La Antártida puede parecer un territorio apartado del resto del mundo. Sin embargo, el océano que la rodea forma parte de un sistema que llega a todas las costas. Y cada invierno, ese océano cambia de aspecto a una escala difícil de imaginar. Récord número 17. La superficie congelada alrededor de la Antártida crece y retrocede todos los años como si el continente respirara. Durante el invierno austral, más de la mitad del océano austral puede quedar cubierta por hielo marino. En verano, gran parte de ese hielo se derrite nuevamente. No es la misma clase de hielo que forma la capa continental. El hielo marino nace cuando se congela el agua del océano y suele tener alrededor de 1 metro de espesor. La capa antártica, en cambio, se forma sobre tierra y puede medir varios kilómetros. Esa diferencia es fundamental. El hielo marino no eleva directamente el nivel del mar al derretirse, porque ya está flotando, pero refleja una enorme cantidad de radiación solar, aísla el océano y modifica el intercambio de calor con la atmósfera. Durante unos meses, la Antártida parece extenderse cientos de kilómetros más allá de su costa. Después, gran parte de esa frontera desaparece. Récord número 16. Casi todas las grandes plataformas de hielo del planeta están en la Antártida. Una plataforma es una prolongación flotante del hielo continental. Sigue unida a la Tierra, pero descansa sobre el océano. Las dos mayores, Ross y Filchner-Ronne, cubren cada una aproximadamente 500.000 de kilómetros cuadrados. Son superficies comparables a países enteros. Aunque flotan, cumplen una función decisiva.
Frenan a los glaciares que llegan desde el interior. Actúan como enormes contrafuertes. Cuando una plataforma se debilita o desaparece, los glaciares situados detrás pueden acelerar su marcha hacia el mar. Desde arriba parecen terrenos sólidos, pero debajo hay agua oceánica, cavidades, corrientes y zonas de fusión que pueden encontrarse a cientos de kilómetros del borde visible. Y de estas plataformas se desprenden objetos capaces de modificar temporalmente el mapa. Récord número 15. El mayor iceberg medido con precisión por satélites tenía una superficie de unos 11.000 kilómetros cuadrados. Se llamaba B-15 y se separó de la plataforma de Ross en el año 2000. Era mayor que Jamaica y su longitud se acercaba a los 300 kilómetros. Antes de la era satelital, se observó un iceberg posiblemente mucho más grande, en 1956, pero su tamaño no pudo verificarse con la misma exactitud. Por eso B-15 conserva el récord dentro de las mediciones modernas. Un iceberg de ese tamaño no es simplemente un bloque que flota. Puede alterar rutas, bloquear el acceso de animales al mar, cambiar corrientes locales y tardar años en romperse. B-15 terminó dividido en múltiples fragmentos. Algunos continuaron viajando por el océano austral durante más de una década. Lo que se desprendió aquel día era enorme, pero seguía siendo apenas una lámina comparada con el espesor del hielo que cubre el continente. Récord número 14. En algunos puntos, el hielo antártico alcanza cerca de 4.776 metros de espesor. Es casi 5 kilómetros de hielo acumulado sobre la roca. Para imaginarlo, coloca una de las montañas más altas de los Alpes dentro de una cavidad y cúbrela por completo. En ciertos sectores de la Antártida todavía quedaría hielo por encima. El espesor medio supera los 2 kilómetros. Cada capa comenzó como nieve. Con el paso del tiempo, el peso expulsó aire, transformó los cristales y convirtió la acumulación en una masa que fluye lentamente por su propia gravedad. El hielo parece inmóvil a escala humana, pero se desplaza desde el interior hacia la costa. Es una corriente extremadamente lenta que termina alimentando glaciares, plataformas e icebergs. Y dentro de esa masa se encuentra una de las mayores reservas de agua del planeta. Récord número 13. La Antártida almacena alrededor del 70% del agua dulce de la Tierra y cerca del 90% de su hielo. La mayor parte no puede beberse ni utilizarse directamente. Está atrapada en una capa de aproximadamente 30 millones de kilómetros cúbicos. Si toda la capa antártica desapareciera, el nivel medio global del mar aumentaría alrededor de 60 metros. No es un escenario que vaya a ocurrir de repente ni en unas pocas décadas, pero la cifra permite entender la escala del depósito. Una pérdida de solo una fracción pequeña ya puede afectar costas situadas a miles de kilómetros. Por eso el hielo antártico no es un paisaje aislado. Es parte del sistema que determina dónde termina el océano y dónde comienza la tierra habitable en el resto del mundo. Pero el mayor riesgo no siempre se encuentra en la superficie. A veces está en la forma del terreno oculto. Récord número 12. El punto más profundo conocido de la Tierra continental está debajo del glaciar Denman. El lecho rocoso desciende hasta aproximadamente 3,5 kilómetros por debajo del nivel del mar. Es un cañón continental sepultado bajo hielo. La profundidad importa porque crea una vía por la que el agua oceánica relativamente cálida puede avanzar debajo del glaciar. Si la línea donde el hielo deja de apoyarse en el fondo continúa retrocediendo, el agua puede penetrar hacia sectores todavía más profundos. Denman contiene suficiente hielo para elevar el nivel global del mar alrededor de 1,5 metros si se perdiera por completo. Lo inquietante no es solamente el volumen, es la pendiente del terreno. En algunos sectores, el lecho baja hacia el interior, una geometría que puede favorecer un retroceso difícil de detener una vez iniciado. El cañón más profundo de los continentes no se ve desde ningún mirador. Está cubierto por una de las mayores masas de hielo de la Tierra. Récord número 11. Debajo de la Antártida existe una red de agua que puede vaciar lagos y hundir la superficie del hielo. Durante mucho tiempo se imaginó la base de la capa antártica como un bloque congelado pegado a la roca. Las observaciones satelitales cambiaron esa idea. Hay lagos, canales y zonas inundadas que se conectan entre sí. Algunos sistemas permanecen estables durante periodos muy largos. Otros se llenan y drenan en menos de una década. Entre 2007 y 2008, el drenaje de un lago subglacial de la Antártida Oriental provocó un descenso de hasta 65 metros en la superficie situada varios kilómetros más arriba. El agua basal reduce la fricción entre el hielo y el terreno.
Puede acelerar corrientes de hielo y modificar la velocidad con la que la masa continental llega al océano. La Antártida no está congelada hasta el último centímetro. En su interior profundo también hay agua en movimiento. Récord número 10. Los científicos han identificado más de 600 lagos debajo del hielo antártico. La cifra ha aumentado a medida que mejoran los radares, las mediciones de gravedad y los satélites. Algunos son pequeñas bolsas de agua. Otros ocupan cuencas enormes. El agua permanece líquida porque la presión reduce el punto de congelación. El hielo superior funciona como aislante y el calor interno de la Tierra llega desde la roca. No todos los lagos están completamente aislados. Muchos intercambian agua mediante canales subglaciales. Otros parecen haber permanecido estables durante largos periodos. Su existencia cambia la imagen del continente. Debajo de una superficie que parece seca, rígida y uniforme, hay un sistema hidrológico complejo. Quedan 10 récords. A partir de aquí entramos en lugares que ningún ser humano puede visitar caminando. Ecosistemas sin sol, un volcán con lava abierta y montañas que permanecieron ocultas durante millones de años. Récord número 9. La vida fue encontrada bajo unos 800 metros de hielo en el lago Williams. En 2013, un equipo perforó la capa mediante agua caliente cuidadosamente tratada para evitar contaminar el entorno. Al llegar al lago, recuperó agua y sedimentos. Allí encontró células vivas y una comunidad microbiana diversa. Los análisis genéticos indicaron miles de tipos de microorganismos capaces de sobrevivir sin luz solar. La energía no llega mediante fotosíntesis. Proviene de reacciones químicas entre el agua, los minerales, el oxígeno liberado por el hielo y compuestos como el metano. Esto transformó la búsqueda de vida extraterrestre. Si un ecosistema puede existir en oscuridad permanente debajo de la Antártida, entonces algo parecido ocurrir bajo el hielo de Europa, una luna de Júpiter, o de Encélado, una luna de Saturno. Williams demostró que debajo de la capa antártica no solo hay agua, también hay actividad biológica. Récord número 8. El lago subglacial Vostok es uno de los mayores lagos ocultos de la Tierra. Mide más de 250 kilómetros de longitud y alcanza alrededor de 80 kilómetros de ancho en su parte más extensa. Está cubierto por entre 3.700 y 4.200 metros de hielo. Su profundidad supera los 500 metros en algunos sectores y su superficie es comparable a la del lago Ontario. Las estimaciones sobre su aislamiento varían según lo que se mida. El lago ha estado cubierto por hielo durante millones de años, mientras que el agua y el hielo basal pueden renovarse lentamente. Aún así, lleva al menos cientos de miles de años sin recibir un contacto directo normal con la superficie. Perforarlo sin introducir microbios, combustibles o fluidos externos es uno de los mayores desafíos de la exploración polar. Vostok no es simplemente un lago enterrado. Es un laboratorio natural donde presión, oscuridad y frío han operado durante una escala de tiempo que supera toda la historia humana. Récord número 7. El volcán activo más austral del planeta mantiene un lago de lava rodeado de hielo. El monte Erebus se eleva hasta unos 3.794 metros en la isla Ross. Su cima está cubierta de nieve y glaciares, pero en el interior del cráter hay roca fundida. El lago de lava ha mostrado actividad persistente desde al menos 1972. Libera gases, produce pequeñas explosiones y, en ocasiones, expulsa fragmentos incandescentes. Los lagos de lava duraderos son muy raros incluso en regiones volcánicas cálidas. Encontrar uno en el continente más frío de la Tierra parece una contradicción. La explicación está bajo la corteza. Erebus se encuentra en una zona de rift, donde la estructura terrestre facilita el ascenso del magma. Cerca del volcán, el agua está congelada y la roca está líquida. Dos extremos térmicos, separados por una distancia mínima. Récord número 6. La Antártida conserva un archivo continuo del clima de al menos 1.200.000 años. En el proyecto Beyond Epica, un equipo internacional extrajo en la Antártida Oriental un núcleo de hielo de aproximadamente 2.800 metros. Las capas más profundas superan 1.200.000 años de antigüedad. Dentro de ellas hay polvo, compuestos químicos y pequeñas burbujas de aire antiguo. Ese aire es una muestra real de atmósferas pasadas. Permite medir concentraciones de gases de efecto invernadero y compararlas con temperaturas de épocas anteriores. El objetivo es comprender una transición todavía misteriosa. ¿Por qué los ciclos glaciales de la Tierra cambiaron de aproximadamente 40 y 1.000 años a cerca de 100.000? La Antártida no guarda únicamente hielo viejo, guarda aire de un mundo que ningún ser humano vio.
Y a pocos cientos de kilómetros de algunos de estos paisajes blancos, aparece una corriente del color menos esperado. Récord número 5. Una cascada roja brota del glaciar Taylor. Se conoce como cataratas de sangre. Desde la distancia parece que una herida se hubiera abierto en el hielo y estuviera manchando de rojo el extremo del glaciar. Pero no es sangre, ni algas rojas en la superficie. El líquido procede de una salmuera rica en hierro atrapada bajo el glaciar. Millones de años atrás, el mar inundó el valle. Cuando el agua quedó aislada y el glaciar avanzó, parte de aquella salmuera permaneció encerrada. Récord número 4. Una cordillera comparable a los Alpes está completamente enterrada bajo el hielo. Son las montañas subglaciales Gamburtsev, situadas en el interior de la Antártida Oriental. Fueron detectadas en 1958 mediante estudios geofísicos, pero durante décadas casi nadie supo cómo eran realmente. Aviones equipados con radar capaz de atravesar el hielo revelaron picos afilados, valles profundos y un relieve alpino oculto bajo hasta 3 o 4 kilómetros de hielo. El misterio era enorme. Récord número 3. El marcador del Polo Sur tiene que moverse todos los años. El Polo Sur geográfico es el punto fijo donde el eje de rotación de la Tierra atraviesa la superficie. Pero la estación científica y el marcador ceremonial están construidos sobre una capa de hielo que se desplaza. La estación deriva aproximadamente 10 metros cada año. Récord número 2. La temperatura del aire más baja medida directamente en la Tierra fue registrada en la estación Vostok. El 21 de julio de 1983, los instrumentos marcaron -80 y 9,2 grados Celsius. Es el récord oficial reconocido para una medición meteorológica en superficie. A esa temperatura, el dióxido de carbono se acerca a condiciones en las que puede depositarse como escarcha. El combustible, los metales, las baterías y los materiales de uso cotidiano se comportan de formas que no experimentarían en una ciudad. Récord número 1. La superficie natural más fría detectada en la Tierra alcanzó aproximadamente -98,6 grados Celsius. No ocurrió en una gran depresión ni en el fondo de un cañón. Ocurrió en pequeñas hondonadas de apenas unos metros de profundidad, situadas a más de 3.800 metros de altitud en la meseta de la Antártida Oriental. Cuéntame en los comentarios qué récord te pareció más difícil de creer. ¿Las cataratas de sangre? ¿Las montañas Gamburtsev? ¿El lago Vostok? ¿O los casi 100 puntos capaces de acercarse a -100 grados? Si llegaste hasta el final, deja un copo de nieve en los comentarios. Suscríbete a Mundo Secreto, porque el próximo lugar también esconde una geografía que casi nadie ha visto completa.